hoy quiere enviar una palabra directa al corazón de cada mujer. El Señor, mejor que nadie, conoce los corazones y Él ha preparado hoy esta palabra para que ustedes, amadas Radio Escucha, sean bendecidas a través de las ondas sonoras de esta estación de radio. Esta tarde es una bendición poder estar aquí, poder tener la compañía de una hermana muy apreciada, una ovejita que el Señor nos ha confiado en Iglesia Shalom. Ella es la hermana Flor Sandoval. Ella estará esta tarde con nosotros compartiendo la palabra de Dios. Amén, hermanas, Dios les bendiga. Esperamos de ser mucha bendición esta tarde y que el Señor las siga bendiciendo. Gracias. Amén, gloria a Dios, hermanas. Que el Señor las bendiga. El tema que el Señor envía esta tarde a través de nuestras vidas es referente a aquella mujer que fue creada con un propósito especial. Es la primer mujer de la creación. Yo creo que ya muchas adivinaron de quién vamos a hablar el día de hoy. Ella es Eva. Vamos a hablar acerca de esta mujer que fue creada con un propósito grande, pero que por dejarse engañar, por oír otras voces y no estar atenta solamente a la voz de Dios, fue engañada. El nombre de Eva, vemos en la palabra de Dios que significa viviente. Eva significa viviente, Eva significa vida. Y el nombre de Eva se le fue dado por su esposo Adán. Fue Adán el que le puso el nombre de Eva. También mujer, la palabra mujer viene del hebreo Isha, que es varona. Y el hebreo Ish es varón. Por eso dijo Adán que el Señor le había dado una mujer que había salido de su carne y de sus huesos. Y dijo, será llamada Isha, varona. Entonces, ese es el significado de Eva. Vemos el ejemplo de Eva, de una mujer que desobedeció a Dios. El programa de Mujer Virtuosa es precisamente para eso, amadas hermanas, para que aprendamos nosotras de mujeres de la Biblia, mujeres de la palabra, tanto de las cosas buenas que ellas hicieron, como también aprender de lo negativo, no para poner por obra lo negativo, por supuesto que no, sino que para aprender a no cometer y no caer en esos errores. Vemos el error de Eva, el dejarse seducir por la serpiente antigua. Cuando nosotros vemos la serpiente antigua en la palabra, es Satanás, la serpiente antigua que se presentó delante de Eva como un ser pensante. Es lo que es un serpiente, un ser pensante. Dice que la serpiente era tan astuta, era más astuta que todos los animales que estaban en el huerto. Y por medio de ese ser pensante, Satanás vino y se acercó a Eva para tentarla, para hacerla caer en pecado. En primera de Samuel 15:22, la palabra nos enseña que el obedecer a Dios es mejor que los sacrificios. Lamentablemente, vemos a una Eva que desobedeció la orden de Dios. ¿Cuál fue esa orden? El Señor le dice, de todo árbol, de todo fruto, de todo árbol pueden comer, menos de este árbol, menos de este fruto. Hubo un árbol, hubo un fruto que se les negó a ellos por alguna razón, pero ella lamentablemente no obedeció a la orden de Dios. De eso debemos aprender nosotras como hijas del Rey, como hijas de Dios, como cristianas, que cuando el Señor da la palabra, nosotros debemos obedecer. Tanto la palabra escrita, que es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en prestar atención, dice la palabra, tanto la palabra escrita como las prédicas, esas palabras que el Señor envía a través de siervos y de siervas, prestar atención a las órdenes que el Señor nos da. Lamentablemente vemos el caso de una mujer que menospreció la orden de Dios. La palabra de Dios está llena de mandamientos, de ordenanzas, estatutos, leyes, en las cuales nosotros debemos de ser obedientes. Aquellos estatutos que fueron dejados para la iglesia del Señor especialmente. Dios se complace de la mujer que le teme. Dios se complace de la mujer que le ama, pero de la mujer, sobre todo, de la mujer que le obedece. La decisión de Eva fue obedecer al maligno.
por lo tanto, desobedecer a Dios. Y eso terminó en consecuencias terribles para ella. No solo afectó a Eva, sino que también afectó a sus hijos. Vemos a los hijos que le nacieron bajo el pecado, Caín y Abel. Un hijo quitándole la vida a su hermano. Vemos también que las consecuencias fue sobre su descendencia, pero así sobre toda la humanidad, pues nosotros somos descendientes de Adán y Eva. Entonces, la consecuencia cayó sobre todos, el pecado vino sobre todos. Dice que por tanto todos pecados fueron destituidos de la gloria de Dios. Gracias a ese pecado fuimos separados de Dios, del Padre, pero por eso vino Jesucristo. Esa es la gran y buena noticia, que para eso vino Jesucristo, para reconciliar a la humanidad con el Padre, porque Él es el camino al Padre. Jesús es el camino para que nosotros regresemos al Padre, que regresemos a tener comunión con Dios, esa comunión que se perdió a través de la desobediencia de una mujer que conllevó también al pecado a su esposo. Eso a nosotras nos enseña que nosotras como mujeres, hermanitas lindas, podemos tener mucha sobre nuestros esposos, podemos tener influencia. Podemos tener mucha influencia sobre nuestros esposos, pero nosotros ahí debemos de ser sabias. Debemos ser sabias porque esta mujer, por falta de sabiduría, llevó a su esposo a pecar. Así es que vamos a dar lectura a la palabra. Hermana Flor Sandoval nos va a estar leyendo la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 18. Amén. La palabra de Dios dice así. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Amén. Miren qué interesante, porque al Señor no le gusta que el hombre esté solo. No fue creado el hombre para estar solo. Dios creó al hombre como un ser social, para el cual la soledad no era el estado ideal. Entonces Dios pensó en hacerle, ¿qué dijo que le iba a hacer? Ayuda idónea. Ayuda idónea. No dijo ayuda idónea, ¿verdad? Para que lo dominara, sino que ayuda idónea, la ayuda que él necesitaría. Ahora muchas mujeres quizás ya cambiaron el concepto de idónea por convertirlo en la doña de la casa. Pero no, amadas hermanas, desde el principio así se estableció el matrimonio. El varón como la cabeza y la mujer fue tomada de la costilla para ser su ayuda idónea, su compañera. Eva, una mujer creada, una mujer como creación. Normalmente nosotras, bueno, todos los humanos nacemos de nuestra madre. Somos gestados en el vientre de nuestra madre. Primero que nada es puesta la semilla, que es la palabra semilla viene de la palabra esperma. Entonces esa semilla es puesta en el vientre de nuestra madre, nos concibe, nos gesta y nacemos de nuestra madre. Mas sin embargo, esta mujer no nació de su madre. Por eso muchos dicen que, he oído un chiste que dicen que dichoso Adán que no tuvo suegra, porque ella salió de Adán. Yo creo, bendecimos a las suegras. Las suegras son una bendición que Dios usó para procrear a nuestros cónyuges. Pero definitivamente ella no fue gestada desde un vientre, al igual que Adán, sino que fue sacada de la costilla de Adán, fue sacada de la costilla del varón. Entonces ella fue hecha por la carne de Adán, por el hueso de Adán. Por eso es que nosotras las mujeres somos tan sentimentales. Tanto nos puede hacer llorar cualquier cosa, tanto nos alegramos con el bien de otros, nos compadecemos por el necesitado. Espero yo que la mayoría tenga ese sentir. Entonces la mujer fue tomada de la carne del varón, el hombre fue tomado del polvo de la tierra. Esta mujer, Eva, como creación, fue formada conforme a la imagen del hombre, para ser ayuda y compañera. Ese fue el propósito de Dios. Por eso Dios dijo, una ayuda idónea es la que Adán necesita. Adán
le habían dado la responsabilidad incluso de ponerle nombre a los animales, de cuidar, labrar el huerto, pero cuando Dios ya le había dado las responsabilidades, vio que él necesitaba una ayuda. Dice que la palabra ayuda viene de la palabra hebrea Eser. Por eso de ahí donde se deriva Ebenezer, gloria a Dios. Es roca de ayuda, Ebenezer. Entonces la palabra Eser es la palabra ayuda. Entonces nosotras, hermanas amadas, fuimos creadas para ser la ayuda de nuestro esposo. Para aquellas mujeres que tienen la bendición de ser esposas de siervos de Dios, ustedes fueron creadas para ser ayuda del varón en la obra de Dios, para ser ayuda del varón en el hogar. Definitivamente, ¿qué haría el hombre sin nosotras las mujeres? Nosotras nos vamos un día de casa, nos vamos una semana quizá de vacaciones y regresamos y ¿cómo encontramos esa casa? Un desastre. Encontramos un desastre, dice hermana Flor, porque somos ayuda. Mientras ellos salen a trabajar, nosotras nos quedamos organizando no solo la casa, no solo el aseo de la casa, sino que sobre todo velando por el bien de nuestro hogar, velando por el bienestar, la educación de nuestros hijos, la instrucción de nuestros hijos. Dice la palabra que instruyamos al niño en su camino y que cuando fuere viejo no se aparte de él. Entonces la responsabilidad de instruir al niño sobre todo es para la madre, porque por lo regular el padre se dedica a otras responsabilidades grandes también. Entonces el niño está en casa con mamá. Mamá se encarga quizá de llevarlo a la escuela si ya están en una edad escolar. Pero mamá va por el niño a la escuela, mamá está todo el tiempo con el niño, con la niña. Mamá es la que se encarga de instruirlo en el temor de Dios. Nosotras no debemos de darle la responsabilidad solamente a la iglesia. Que los maestros de niños enseñen a nuestros hijos la palabra de Dios, sino que las madres tenemos esa responsabilidad. De hecho, el libro de Proverbios nos habla de eso, que la madre enseña, es la madre la que enseña al niño. Entonces, podemos ver a esta mujer que fue hecha conforme a la imagen del hombre para ser su ayuda y su compañera. Fue tomada de su costilla. Miren qué interesante esto. De la costilla, fue tomada de su costado, no de la cabeza. Hablábamos con hermana Flor hace un momento, para que no fuera superior a su esposo y no quisiera ella señorear sobre el varón, porque no es el orden. Fue tomada del costado y no de los pies, para no ser menospreciada, para no ser pisoteada. Fue tomada de la costilla, porque la costilla es el costado del varón, es para estar al lado. Y la costilla es una pared que soporta cargas. Qué interesante esto, porque normalmente nosotros, incluso cuando cargamos a un niño, donde normalmente cuando ya están grandes, que no solo podemos sujetarlos con los brazos, a veces los sostenemos sobre nuestras costillas, ¿verdad? Porque la costilla es una pared que soporta cargas. Esto quiere decir que si nosotras fuimos formadas de la costilla, bueno, en el caso de Eva, ¿verdad? Fue formada de la costilla del varón. Quiere decir que Dios nos preparó para poder llevar cargas, para poder sobrellevar, más bien dicho, las cargas junto a nuestro esposo. Las cargas del hogar, los problemas que surgen en el matrimonio, porque como las que están casadas estarán de acuerdo conmigo que en el matrimonio no todo es luna de miel, no todo es color de rosa. Surgen cosas que no quisiéramos vivirlas muchas veces, pero que son necesarias para que nosotras aprendamos a formar carácter como esposas, como madres, como amigas. Me llama la atención algo muy importante que no quiero dejar por un lado, que cuando fue tomada la costilla del costado de Adán, podemos ver a Jesucristo también, cuando el Señor estaba en la cruz del Calvario. Dice que los soldados llegaron para ver si él ya había muerto y metieron la lanza sobre su costado. Y de su costado, ¿qué vemos que brotó? Agua, sangre y agua. Sí. Entonces podemos ver a la esposa, a la iglesia ahí, naciendo del costado del Señor Jesucristo. Podemos ver a la iglesia que igual estaba siendo formada. La Biblia nos habla y nos enseña que Jesús es el postrero Adán.
Dice que por el primer Adán entró el pecado, pero por el postrero Adán vino la restitución, vino el perdón, vino la misericordia, vino la salvación, el perdón de nuestros pecados por el postrer Adán. Y así como el primer Adán, su esposa fue sacada de la costilla, de la misma manera de su costado salió la iglesia de Jesucristo, que somos nosotros, los que hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador, los hijos de Dios nacidos de nuevo. Otra cosa es de que cuando fue tomada la costilla de Adán, el Señor dice que lo hizo reposar, dice que puso sobre él un sueño profundo para que él durmiera y para que él no sintiera el dolor. Eso quiere decir, amadas hermanas, que nosotras no debemos de ser causantes de dolor a nuestro esposo, sino que así, a la manera de Adán y Eva, el Señor lo hace entrar en reposo. Así quiere Dios que tu esposo esté en reposo mientras tú te estás formando como una esposa. Cuando nosotros nos casamos, ¿será que alguien nos dio un manual de cómo ser la esposa ideal? No, ese manual no existe todavía. Hay muchos libros. Muchos consejos. Hay muchos libros hoy en día para el consejo para la mujer, pero quizás en aquel entonces muchas de nosotras ni siquiera éramos nacidas de nuevo. Bueno, en mi caso yo era recién convertida, tenía pocos añitos en el Señor, entonces apenas estaba aprendiendo lo que era el temor al Señor, el honrar a Dios. Y recuerdo que me gustaba mucho asistir a los servicios de mujeres donde yo fui instruida cómo ser una esposa conforme al corazón de Dios, y de eso fui aprendiendo mucho. Entonces, el manual, tal vez no hay un manual que alguien haya escrito que diga para que seas la mujer perfecta y que de verdad nomás lo leas va a efectuar todo lo que trae. Pero el manual que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Amén. Y en ese manual hay de todo, no solo para la esposa, sino que también para el esposo, para los matrimonios, los hijos, etcétera. Entonces, vamos a continuar con el tema. Pero quiero darle un momento a hermana Flor para que nos dé información, hermanas, del lugar donde nosotros nos reunimos. Nosotros somos Iglesia Shalom, y ella le va a dar ahorita las indicaciones de dónde está la dirección. Amén, hermana. Hermanas, si desean visitarnos, estamos localizados en Argyle, Iglesia Shalom Ebenezer, Ministerios Ebenezer. En Argyle está en la 601 Highway 377 Sur Argyle, Texas 76226. Esa es la localización en Argyle. También nos pueden acompañar si desean en Dallas, en el 9995 Monroe Drive, Suite 215, Dallas 75220. Los servicios en Argyle son los viernes a las 7:30, que es una enseñanza, una doctrina básica que se está impartiendo por medio del pastor y de la pastora Blanquita. También los domingos a las 5 de la tarde, servicio general. Eso es en Argyle. En Dallas estamos los servicios jueves a las 7:30 y los domingos a las 10 de la mañana. Los números de teléfono también son si desean mandar peticiones o pedir oración. Es el 214-576-6848. Ese número está abierto a toda hora. En ese número se le podrá estar contestando las peticiones. También el número del estudio es el 940-312-5070. Ese es el número del estudio. Hermanas, si desean llamar para pedir alguna oración, para mandar alguna petición, las líneas están abiertas en cualquier momento que ustedes deseen llamar. En los servicios que se pueden ayudar en la iglesia, o los servicios con los que se trabajan, son de matrimonios, dando pláticas, dando consejo al matrimonio, también con los jóvenes, enseñándoles, instruyéndoles, y las damas. Ahí están abiertos los números si desean llamar para pedir más información. Hermana Blanquita también se las va a estar dando. Gracias. Amén, gloria a Dios. Entonces, esta es la información que tenemos acerca de la iglesia, bueno, de dos iglesias que por el momento el Señor nos ha permitido estar
trabajando en la obra de Dios. Yo quiero saludar a los hermanos que nos sintonizan desde el Facebook. Veo muchos saludos acá, hermanos y amigos que nos ven. Byron Ramírez, me parece que es el pastor Byron, ¿verdad? De Sanarate. Un saludo, un abrazo, siervo, le amamos. Hermana María del Socorro, hermana María, bendiciones. Hermana Lupita Zarate, bendiciones, hermana, un abrazo. Hermano Elio Ramírez, me parece que está en Maryland, creo. Eddie Josué, bendiciones. El pastor Marlon Carías también nos está viendo, un abrazo. Eddie Josué Romero, Gabriela Solares, saludos, bendiciones. Pati del Águila, gloria a Dios. Qué bendición que puedan estarnos escuchando y estarnos viendo a través del Facebook. Seguimos con el tema de Eva. Dice, Primera de Corintios 11, dice que la mujer es gloria del varón, o sea, honra para el varón. La traducción lenguaje actual dice que la mujer refleja la grandeza del hombre. Miren, mujeres preciosas, qué interesante esto, que nosotras reflejemos la grandeza del hombre. Bienaventurado aquel hombre que tiene a su lado una mujer virtuosa que está reflejando la grandeza de ese varón. Por eso dice que el esposo de la mujer virtuosa es reconocido en las calles, en las plazas, en la ciudad. Entonces vimos cómo Eva es una mujer creada, que fue tomada de la costilla, que fue creada de la carne del varón, pero también una mujer con propósito, una mujer que venía con un propósito grande de parte de Dios. Si leemos Génesis 2, versículo 20, vamos a pedirle a hermana Flor que nos lea la palabra Génesis 2:20. Amén. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Mas para Adán no se halló ayuda idónea. Entonces el propósito específico de crear a Eva fue ese, que el Señor dice que, en otro versículo dice que Dios vio que el hombre estaba solo, que no era bueno que el hombre esté solo. Entonces le halló ayuda idónea. Entonces todas las bestias tenían compañera, todos los animales tenían compañera, porque el propósito de Dios es que se reproduzca todo ser viviente. Pues vemos en el caso, por ejemplo, de Noé, cuando subieron los animalitos al arca, los subieron por pareja. Entonces, de igual manera, vio Dios que todos tenían compañía, que todos estaban completos, pero vio a Adán solito, como cuando vio a su esposo, amiga, hermana, que estaba solito y dijo, yo tengo apartado para mi hijo a su esposa. Por ejemplo, cuando vio al hermano Alfredo Sandoval y dijo, aquí está Florecita, aquí le estoy preparando en mi campo, en mi jardín, una hermosa flor, hermana Flor Sandoval. Entonces, Dios vio que el hombre estaba solo, y dijo, le voy a hacer una ayuda para él. Entonces, ese fue el propósito, hecha para ser ayuda idónea, no sirvienta, no esclava. Ella sería el complemento del varón para juntos poder cuidar y trabajar en el huerto. Mire qué interesante esto, porque él iba a cuidar, él iba a trabajar el huerto, pero necesitaba ayuda. Él no podía con todo. El hombre no puede con todo. Las mujeres estamos ahí para apoyarlos. Por ejemplo, yo, perdón que hable un poco de usted, Flor, pero yo veo el caso suyo, que su esposo es trailero, ¿verdad? Maneja un trailer. Pero a pesar de que usted tiene 3 niñas pequeñas, usted se dedica a casa, se dedica al hogar, a sus niñas, está en casa, pero yo puedo ver cómo usted es ese complemento para él aún en el trabajo, porque usted es la que le ayuda a hacer llamadas, usted es la que le llena papeles. Explíquenos un poco de su trabajo. Bueno, mi esposo, el trabajo de mi esposo es un poco difícil porque le toca que salir afuera a veces por varios días. Gracias a Dios ahorita ha estado últimamente más cerca en la casa, pero a mí me ha tocado que ayudarle aceptando también la profesión que él escogió, el quedándome yo en la casa, cuidando las niñas. Tengo 3 niñas,
a las que yo tengo que cuidar, tengo que ir a dejar a la escuela, levantarlas, listarlas, irlas a dejar a la escuela, irlas a recoger a la escuela, las actividades. Hay muchas cosas que hacer, más el trabajo de la casa. A veces uno piensa que porque uno está en la casa de ama de casa, el trabajo no es difícil. El trabajo es difícil también. Tal vez no es un trabajo donde uno agarra un sueldo, pero sí es un trabajo a donde le queda la satisfacción a uno de que uno está haciendo todo lo posible por la familia. En mi caso, yo trato de ayudarle a mi esposo en cualquier cosa que él necesite de su trabajo secular, pero también en la casa. Trato de mantener siempre esa comunicación, trato de mantener en mis hijas, de que tengan ese respeto para él, ese saber de que aunque su papito esté lejos, él está siempre pendiente de ellas, anda trabajando fuera para darles algo mejor a ellas, y estar siempre pendiente de que ellas estén en comunicación con él, teniendo siempre en cuenta que realmente la cabeza del hogar es él. Él es la cabeza, yo soy su ayuda, yo tomo mi lugar, y siempre dejándole a él su lugar pendiente cuando él regresa, ¿verdad? Amén, amén. Y yo doy testimonio de lo que ella dice, porque Dios me ha permitido estar muy cerca de ellos. He visto lo que Dios ha hecho, sobre todo en su matrimonio. Dicho sea de paso, ellos están ahorita liderando el área de matrimonio con otro matrimonio de la iglesia, porque hemos visto lo que Dios ha hecho en el matrimonio de ellos. Yo los ponía a ellos como ejemplo, porque yo he visto eso, que ella es una mujer que está en su hogar, pero siempre anda ocupada, no solo en los quehaceres de la casa, de la escuela de las niñas, y como decía, ella ayuda mucho en lo que es el área administrativa, podríamos decir, en cuanto al trabajo de su esposo. Entonces, aunque aunque la mujer no salga a trabajar en la casa, hay demasiado que hacer. Entonces, otra de los propósitos de esta mujer, Eva, es que ella debía ser guiada y enseñada por él. Pero ¿en qué momento ella se alejó de su esposo, donde la serpiente se aprovechó? Vamos a ir un momento a una pausa musical, amados hermanos, pero antes quiero bendecir a los hermanos que están en Facebook. Hermana Edith Guerrero, bendiciones, amada hermana, nos escucha desde Jalapa, Guatemala. Lilian de León, hermana Lilian, un abrazo. Bendiciones, hermana Hernández Socorro. Dios la bendiga, hermana Socorro, un fuerte abrazo, que Dios la bendiga. Vamos a una pausa musical. Te habla la pastora Blanca Carías. Queremos orar por ti. Llámanos al 214-576-6848. 214-576-6848.
Te habla la pastora Blanca Carías. Queremos orar por ti. Llámanos al 214-576-6848. 214-576-6848. Bendiciones, hermanas y amigas. Estamos de vuelta en este su programa Mujer Virtuosa. Hoy estamos viendo el tema de Eva, una mujer con propósito que cayó en la tentación y falló. Esperamos que nosotras como no caigamos en la tentación a la manera de ella, ¿verdad? Ya que el Señor nos ha llamado, nos está restaurando, nos está limpiando y nos está llevando a la perfección. Queremos dar la información de nuestros servicios y la dirección de nuestra iglesia. Amén. La iglesia de Argyle está en el 601 Highway 377 Sur, Argyle, Texas, 76226. Los servicios son los viernes a las 7:30 y el domingo a las 5 de la tarde. También está la iglesia de Dallas en el 9995 Monroe Drive, Suite 215, Dallas, Texas, 75220. Los servicios son el jueves a las 7:30 y el domingo a las 10 de la mañana. Si hermanas, si desean llamar para alguna oración o petición, está el número de teléfono 214-576-6848 y el número del estudio que es el 940-312-5070. Amén. Si quieren para oración, nos pueden llamar en este momento. Estamos en vivo desde los estudios, que es el número 940-312-5070. Amén. Seguimos viendo el tema de Eva, una mujer con propósito. Nos quedamos ahí. Ella debía ser guiada y enseñada por su esposo. Debía tener comunión permanente. ¿Qué dice Génesis 2:24? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Miren qué lindo. Dejará el hombre, pero también la mujer, ¿verdad? A su padre y a su madre. Se unirá la mujer y será una sola carne. Entonces nos habla de una comunión permanente, espíritu, alma y cuerpo. Y eso es interesante, hermanos, porque yo lo puedo ver en mi matrimonio, que uno se llega a complementar tanto con el esposo y llega en verdad a ser una sola carne, que llega el momento que hasta piensas casi como piensa tu esposo, que ya parecen que fueran almas gemelas. Parecen ser hermanos. Hay quienes dicen que hasta se llegan a parecer físicamente, porque llegaron a ser una sola carne. Así como nosotros con Jesucristo, Él nos pide la unidad en el cuerpo de Cristo para que seamos uno, así como Él y el Padre es uno. Amén. Ella era madre de todo ser viviente, no de muertos, es decir, hijos nacidos de nuevo. Miren qué hermoso eso. Que nosotras somos madres de seres que viven. Debemos de ser así las hijas del rey, madres de seres nacidos de nuevo. Entonces nosotras tenemos un gran trabajo y es de engendrar a nuestros hijos en la palabra de Dios. Por eso aquel versículo que dice que la mujer se salvará engendrando hijos. Ese tema lo vamos a ver en otra ocasión, pero cuando habla de engendramiento está hablando que debemos de engendrar la palabra, porque en lo natural la mujer no engendra, la mujer concibe. Pero nosotros debemos de formar hijos que crean a Dios, hijos nacidos de nuevos, pero también hijos espirituales, porque sé que hay muchas siervas de Dios que me están escuchando, que están trabajando, formando hijos espirituales, aquellas mujeres que van a sus trabajos, van a las cárceles, van a la calle, a los hospitales, a orar por los enfermos, a ganarlos para Cristo, que les llevan el alimento espiritual, están formando hijos vivientes, son madres de vivientes. Entonces ese fue el propósito de Eva, ser madre de viviente y ser una ayuda idónea conforme al corazón de Dios, conforme al corazón de su esposo. Pero vemos el error de Eva. ¿Cuál fue ese error? Cayó en la tentación que el maligno le puso. Ahora mi pregunta es, cuando llega la serpiente a tentar a Eva, ¿dónde estaba el esposo? ¿Dónde estaba Adán? Para los varones que nos escuchan, eso es de poner mucha atención, no descuidar nuestro hogar, no descuidar nuestra casa, darle a la mujer la atención que ella necesita. Nosotros sabemos que ustedes, varones, salen
a trabajar, por lo general salen a ganarse el pan de cada día, pero también hay días en los cuales ustedes descansan, hay momentos en los que es necesario que le dediquen a la esposa, a los hijos, pero muchas veces nacen los hijos y se olvidan de la esposa, y viceversa, porque también pasa cuando nacen los hijos, las esposas se olvidan de atender al esposo y solo se atiende al bebé, y luego viene como la resequedad en el amor, en la relación. Nosotros debemos de tener ese equilibrio, por eso hoy estamos siendo formadas con la palabra de Dios. Entonces mi pregunta era, ¿dónde estaba Adán? ¿Por qué fue que el enemigo aprovechó y se acercó? Porque el diablo, que el Señor lo reprenda esta tarde, es astuto y sabía cómo acercarse a Eva. Si leemos Génesis 3:1, podemos ver cómo ella de una manera astuta se acerca a la mujer, la serpiente. Amén. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Amén. Vemos la astucia como ella se acerca y la maldad del corazón de este ser, la maldad que estaba en este ser de hacer quedar a Dios como mentiroso. Todavía pregunta con que Dios ha dicho, le dice, no, como con sarcasmo, no comáis de todo árbol del huerto, como dándole a entender, ¿y tú le crees a Dios? Dando a entender que Dios es mentiroso, que el Señor reprenda al diablo, el mentiroso es Satanás, pues es el padre de la mentira. Entonces, podemos ver también que ella se aisló. Yo decía dónde estaba Adán, pero también la pregunta es, ¿ella se aisló del esposo? Miren, hermanas, ese es un peligro grande cuando nosotras como esposas nos aislamos de nuestro esposo. Cuando uno agarra por un lado y el otro agarra por el otro lado. Hoy podemos ver un ejemplo, las redes sociales. Las redes sociales es un arma de doble filo, puede ser tanto de bendición, por ejemplo, ahorita ustedes los que están en Facebook es una bendición que están viendo, están oyendo este mensaje, pero también es un arma de doble filo. Vemos los matrimonios que por las redes sociales están divididos. Uno, cuando llega el esposo del trabajo, uno está por un lado con su teléfono, otro está por otro lado en la computadora, los hijos en la tablet y la familia dividida. Y ahí es donde el enemigo se aprovecha, cuando ve que la mujer está sola. La mujer por eso es compañera del esposo, porque estar separada del esposo tampoco no es solo en lo físico. Hay gente que está junto a su esposo, pero la relación ya está dividida. Ya no hay comprensión, ya no hay comunicación. Entonces ahí es donde la serpiente se aprovecha. Podemos ver que ella dialogó con la serpiente. Yo ahí me quiero detener un ratito, hermanas. ¿Cómo fue que hubo un diálogo entre la serpiente, que era el diablo, y entre Eva, la mujer que Dios había creado con propósitos grandes? ¿En qué momento ella puso atención? Las tentaciones van a llegar, porque la palabra dice que van a llegar, pero hay de aquel por quien vienen, hay de aquel por quien llegan. Amadas hermanas, tentaciones van a llegar, pero por eso la palabra nos está preparando para que estemos atentas a poder distinguir entre la voz de Satanás y entre la voz de Dios y entre la voz de nuestro corazón. ¿Quién nos está hablando? Muchas veces llegan pensamientos a nuestra linda cabecita y los atendemos y le damos, como dice un dicho, le damos vuelo al hilacha, ¿verdad? Atendemos los pensamientos y los dejamos volar y volar hasta que se llegó a formar algo tan grande que cuando llega el esposo encuentra a la esposa con la boca más grande de lo habitual, la encuentra molesta, empiezan los pleitos, las discordias, porque la mujer ha estado prestando atención a la voz de la serpiente. ¿De qué manera puede hablar la serpiente? La serpiente puede hablar de muchas maneras. La serpiente puede hablar incluso a través de un televisor. La serpiente puede hablar usando a otras personas. La serpiente puede hablar en nuestra propia mente. Y ahí es donde más problema hay,
porque cuando empieza a hablar a los pensamientos de la mujer piensa que son sus pensamientos, que es su corazón, que ella tiene razón y empieza a atender su voz. Por eso es que hay un dicho que dice que una mente ociosa, sin tener nada que hacer, es un taller de Satanás. Amén, amén. Pero yo creo que en ese tiempo cuando a Eva fue tentada, pues todavía no tenía como ese discernimiento de saber, se le había dicho ya que no debían de comer de ese árbol porque, verdad, todo lo que dice la palabra de Dios de que se iba a abrir su conocimiento y todo esto, pero ella fue débil porque no tenía el discernimiento. Ahora en día el Señor nos ha dado ese espíritu de discernimiento y si no lo tenemos, pues pidámosle a Dios que nos dé el espíritu de discernimiento para poder saber cuando la serpiente nos quiere hablar, porque a veces la serpiente le quiere hablar tanto como a las mujeres casadas, las quiere atacar en contra del esposo o para seducirlas, para hacer cosas malas, como también a las mujeres, porque hay muchas mujeres que son madres solteras, muchas mujeres que se han divorciado, que se han dejado de sus esposos, de sus parejas, han quedado como madres solteras, les ha tocado que ser padre y madre al mismo tiempo, y tal vez aparece alguna que otra persona ahí, alguno que otro hombre pensando que porque están solas van a poder manejarles la mente, van a poder hacer y lo que quieran con estas mujeres, ¿verdad? Con estas hermanas. Por eso ahora en día tenemos el privilegio de tener el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo sea el que nos dé el discernimiento para poder saber, entender cuando el enemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda, la serpiente, quiera venir y hablarnos a nuestro oído, para deshacer, tal vez para desobedecer la palabra de Dios, desobedecer aún a nuestros esposos, en muchos aspectos, ¿verdad? Por eso, a veces yo me pongo a pensar de que cuando Eva vino y escuchó esa voz, a ella le entró la duda, me imagino yo, ¿no? Claro. Le entró la duda de querer saber qué era aquel fruto y sabía que como era la ayuda idónea, la persona que Dios le puso al lado a Adán para que fuera a la par de él, para que él ayudara, entonces Adán confió en ella. Sí, porque la Biblia dice que incluso que Adán no fue el engañado. Fue ella. Fue ella. Pero fíjese que podemos ver a Eva era un ser perfecto. A Eva Dios la creó con perfección igual a Adán. Por eso es que nosotros ya no nacimos tan perfectos por el pecado. Pero por eso vino Cristo a librarnos del pecado, de la muerte y a darnos lo que usted decía, la promesa del Padre, ese maravilloso Espíritu Santo que ahora está adornando a su iglesia con los dones. Los dones son esas joyas hermosas con las que el Espíritu está engalanando a la iglesia, y entre esos dones Amén. Usted mencionaba el discernimiento del Espíritu. Pero Eva era un ser, Dios lo había creado como un ser perfecto y Dios hablaba con ellos. O sea, Dios hablaba con ellos, ella no podía decir yo no sabía, ya Dios les había dado la orden. De hecho, en versículos anteriores podemos ver que la orden se le dio al varón. Uh-huh. Primero Dios fue con el varón. Por eso cuando el Señor llega después a arreglar cuentas, al primero que busques al varón, porque el varón es la cabeza del hogar. Entonces, por lo tanto, el varón va a entregar cuentas de su hogar. Amén. Así como, por ejemplo, los pastores van a entregar cuentas de la viña del Señor. Así en el hogar la cabeza va a entregar cuentas. Claro, nosotras como madres, claro, nos libramos como almas, vamos a entregar cuentas también. Amén. Nos vamos a presentar en el tribunal de Cristo y a entregar cuentas. Pero entonces, esta mujer, ella había oído ya la voz de Dios. Yo creo que sí podía diferenciarla porque ya Dios les hablaba. Entonces, lo que pasó aquí, que la Biblia lo dice, ¿verdad? Era tan astuta la serpiente. Y como usted mencionaba, que de una manera tan astuta, el enemigo usa a personas para hacer caer a las mujeres. Entonces la mujer, por lo general, la mujer es más oído, la mujer es más auditiva, la mujer cae por lo que escucha. Uh-huh. El hombre es más visual, el hombre se deja llevar más por lo que ve, por lo que le atrae. Entonces, ella dialogó con la serpiente. Fíjese que los medios usados por Satanás fueron que Eva dudara primeramente de la palabra de Dios, lo que hablaba usted, Flor.
y luego que negara decisivamente la palabra de Dios. El versículo 5, si me lee Génesis 4:5. Dice, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda No. suya. No, 4 o Perdón, 5. es el 3:4. 3:4. Sí, perdón. Yo di mal así, perdón. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Bueno, dice no moriréis. Entonces, aparentemente era una verdad, era una mentira disfrazada de verdad. Porque le dice no moriréis. Cuando ellos comen el fruto, ellos no murieron físicamente, pero sí espiritualmente, aunque sí. Dice la palabra en Romanos 6 que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23 creo que dice así, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, aparentemente no murieron en el momento, pero sí murieron espiritualmente, pero también físicamente, porque ellos iban a ser eternos, mas sin embargo, por haber pecado, tomó autoridad sobre ellos la potestad de la muerte. Entonces, por eso, al pasar el tiempo, no recuerdo ahorita cuántos años vivió Adán, pero la Biblia dice, y Adán vivió tantos años. Entonces, sí murieron. Pero el Señor en su misericordia todavía no murieron en el momento. Como el ejemplo de Ananías y Zafira cuando le mienten al Espíritu Santo. Dicen que en el momento muere. Ellos no, pero sí llegó la muerte primera y la muerte segunda. La muerte primera, muerte física, la muerte segunda es la muerte ya, la condenación eterna. Entonces murieron espiritualmente, pero para que la muerte segunda, para ser librados de la muerte segunda, apareció Cristo. Entonces ya no tiene potestad sobre nosotros la muerte segunda. Entonces nosotros confiamos en el Señor de que un día Él ha de venir por nosotros. Amén. Por eso la importancia de que nosotras como mujeres seamos una ayuda idónea para nuestros esposos, una ayuda que no solamente en las cosas de la casa, sino en todo sentido, porque sí se da cuenta que porque la mujer fue engañada, todo lo que se desencadenó, todo lo que siguió, tuvieron que ganarse el pan con el sudor de su frente, Esas fueron las consecuencias. Exacto, todas las consecuencias de porque ella escuchó el mal consejo, escuchó a la serpiente que le endulzó el oído diciéndole tanta cosa. Entonces, todo lo que viene después de ahí. De que nosotros cedamos a la tentación. Exacto. Por eso, amada amiga, hermana que nos sintonizas a través de la radio, a través del Facebook, si te identificas con este mensaje, yo creo que Dios está hablando a tiempo para que prestemos más atención a la palabra de Dios. Cuando nosotros acostumbramos a nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, a oír la palabra de Dios, vamos a ver discernir la voz del enemigo. Y cuando el enemigo venga a hablar a tu vida, repréndelo. El Señor te da autoridad por medio de Cristo para atar, dice la palabra, y desatar. Y lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Para que tú puedas discernir la voz de la serpiente, debes de conocer cada día más la voz del Espíritu Santo. Para conocer la voz del Espíritu Santo debes de tener comunión con Dios. El problema de Eva fue que ella fue perdiendo la comunión con Dios, pero también con su esposo porque no estaba con él. Fíjense que la serpiente, ella recurrió al apetito físico para hacerla caer, porque en el versículo 6 dice que ella vio el fruto, que era bueno, el fruto. Claro, no la manzana como muchos suponen, dice, ¿verdad? Hasta de los dibujos sacan dibujado a Adán y Eva y la manzana. No, la Biblia dice un fruto, no sabemos qué clase de fruto era. Entonces ella vio que era codiciable a los ojos. Entonces él recurrió hacia ella al apetito físico. Cuidado con lo que ves atractivo a tu vista. Cuidado con menospreciar a tu esposo. Si tu esposo ya pasa de cierta edad y ves otras cosas atractivas en otros hombres, ten cuidado que eso no viene del Señor. Dice que ella vio atractivo a sus ojos, pero también lo agradable a los ojos es el deseo y la lujuria. Es ver con lujuria y deseo a otra persona. El egoísmo que pudo haber en ella, que ella quiso alcanzar sabiduría, que ella quiso ser. Le dice la serpiente, serás como Dios,
conociendo el bien y el mal, entonces ella accedió. Entonces ella codició el fruto. Cuidado con la codicia, con lo que codiciamos, con lo que no nos pertenece, con lo que Dios nos ha dicho que no codiciemos. La Biblia dice, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Mucho cuidado con eso. Ella le dio del fruto prohibido a su esposo. Entonces, según lo que la palabra de Dios dice, es que la engañada por la serpiente fue ella. 1 Timoteo 2:14 resalta eso, que Adán no fue engañado, sino que a sabiendas él participó con el pecado. A sabiendas participó con el pecado, pero la engañada fue Eva. Entonces vemos la influencia que ella tuvo sobre él, que lo llevó a pecar. Por último, vemos que ella no admitió su falta, ninguno de los dos. Cuando el Señor llega al huerto y pregunta, dice que ninguno admitió, dice que él la culpa a ella y le dice, es que la mujer que me diste. Entonces viene Eva y le dice, la serpiente me engañó. Entonces la serpiente pues ya no halló a quien echarle la culpa y tuvo que afrontar lo que había sucedido. Entonces, como consecuencia, mencionaba hermana Flor, multiplicación de dolores. El Señor le dice que dará a luz con muchos dolores. Así es que, por eso ahora la culpable de que a nosotros nos cueste y nos duela dar a luz un hijo es Evita, ¿verdad? Pero la bendecimos, la perdonamos. Obedecer y sujetarse a su marido, porque dijo que su marido iba a señorear sobre ella. Esa fue otra consecuencia. La vergüenza, porque vio que estaba desnuda. Luego llegó el temor, por eso se escondieron cuando Dios los buscó. Fueron expulsados del Edén. ¿Cuántas mujeres por caer en la tentación han sido expulsadas de su Edén? Tenemos que cuidar nuestro Edén, nuestro huerto, nuestro hogar. Y por último, pues vimos lo que era la muerte. Sus faltas, la falta que ella tuvo fue desobediencia. Fue una mujer insujeta, desobedeció a Dios, se insujetó a su esposo. La falta de comunión con el Señor y con su esposo, ambición, mentira. Dejó que la soledad la venciera. Cuidado, mujer, te sientes sola. Busca ayuda en Cristo, no busques otro refugio. Engañó a su esposo. Vemos la restauración. Para ser restaurada, primero que nada tenemos la promesa, la restauración es Cristo. Él y nada más que Él. Primero que nada, reconocer el pecado. Hemos fallado, caímos en la tentación, reconozcamos que hemos fallado. Confesemos nuestro pecado. El que confiesa su pecado y se aparta, dice la palabra, alcanzará misericordia. Confesemos el pecado y apartémonos. Restaurar la comunión con Dios, muy importante, volverse al Señor. Si eres una mujer cristiana que anda alejada del Señor, es tiempo de volver y restaurar tu relación con Dios. Dios es grande en misericordia. No prestar atención a consejos malos que provoquen la separación con Dios o con el esposo. Es otra de las formas como Dios te va a restaurar. Cuida lo que escuches. Cuida tu huerto, tu hogar, trabaja. Para eso fuiste creada, para hacer ayuda idónea y trabajar en tu huerto, no en huerto ajeno, en el que Dios te dio. Engendra a tus hijos al temor de Dios. Cuida tu testimonio dentro y fuera de la iglesia. Y por último, dice la palabra que cuando ellos estaban desnudos, dice que ellos cargaban, se pusieron unas hojas, ¿verdad? De higuera. Pero el Señor les dio, los cubrió con pieles. Aquí podemos ver que si el Señor los cubrió con pieles es porque hubo un sacrificio, un derramamiento de sangre para cubrir su vergüenza. Muchos años después vino el Cordero de Dios a derramar su sangre, entregarse sacrificio para cubrir nuestra vergüenza y perdonar nuestros pecados. Esa es nuestra restauración, mujer. Ese Cordero que se entregó para limpiarnos de todo pecado. Y para ir terminando, quiero leerles la palabra en Tito 2, capítulo 2, versículo del 3 al 5. Dice la palabra de Dios: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuando tu amiga
y hermana en Cristo, des el testimonio verdadero de ser hija de Dios, la palabra de Dios no va a ser blasfemada y Dios va a ser glorificado. Será hasta la próxima y nos vemos a la misma hora, a las 5 de la tarde. Que Dios me las bendiga. Debes de cambiar tu forma de pensar. Quiero detenerte un minuto. Te habla la pastora Blanca Carías. Queremos orar por ti. Llámanos al 214-576-6848. 214-576-6848. Hemos presentado Mujer Virtuosa con la pastora Blanquita Carías. Para más información visita nuestra página web www.ebenecerdallas.org o llámanos al 214-576-6848. Escúchanos todos los miércoles a las 5 p.m. Este programa llega a ustedes gracias al gentil patrocinio de Guatelinda Café, lo mejor en comida guatemalteca de la ciudad de Denton. This is KXDE Estéreo Vida, transmitting from Denton, Texas for the whole world. Contact us at 940-343-7103. 940-343-7103. There is life in Jesus Christ. Esta es KXDE. Estéreo Vida 92.1. Transmitiendo desde la ciudad de Denton, Texas. Vida para el mundo. Vida para el mundo. Vida para el mundo.